y escuchar de cerca el canto de los pájaros. Pero... ¡Calla! ¿No es tarde? Todavía no ha cantado el gallo. ¿Y si se ha dormido? Vamos, sin paciencia. Despierta, muchacho, la 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 la. Las 8 han tocado, la 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 la. Levanta enseguida, la 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 la. No estés en la cama porque ya es el día. Ciudadanos, el leñador vuelve por el camino del bosque. El pájaro muy extraño. No se veía ningún animal, no se movía ninguna hoja, no se oía el canto de los pájaros. El viento me ha soplado en la cara y he oído un rumor sordo como si un centenar de pies golpearan la tierra. Detrás del cerro he visto una gran polvareda que parecía una nube inmensa pegada al suelo. Tobías, mira las tablas, ¿qué quiere decir todo esto? Aquí se habla de una polvareda. Una gran polvareda se levantó cuando el ejército... ¡Alerta! ¡Por el camino del bosque! ¡Ya los tenemos aquí! ¿Qué ves aquí? 2 personas, un hombre y una muchacha, están en el recodo del camino. Van vestidos de una forma muy extraña. Buenos días, tengáis todos, nobles ciudadanos de Bagatela. ¿Cómo es que sabéis el nombre de Bagatela? Es una vieja historia. Hace mucho tiempo, un forastero estuvo viviendo con vosotros. Es verdad, un fenicio, mi abuelo lo conoció. Poco antes de morir me dio este papel donde está señalada la ruta. Me dijo, si te encuentras en peligro, sigue esta ruta. La guiarás a la ciudad más tranquila y mejor conocida, Bagatela. ¿Y por qué habéis venido? ¿No han llegado a vuestros oídos los furiosos ataques de los persas? Son los seres más feroces que pisan la tierra. Han destruido nuestros almacenes y han cogido como esclavas a nuestras mujeres. ¿Y por qué os persiguen? Yo soy Midas, el más rico de todos los mercaderes fenicios. Y ella es Istar, mi hija. Los persas nos quieren empezar para pedir un rescate por nosotros. Si nos dejáis descansar, desde aquí seguiremos viaje a Memphis, antes de que salgan las naves de Fenicia. Aquí podéis descansar todo el tiempo que queráis. Os traeré una torta de chicharrones que... ¿Queréis un poco de fruta? ¿Y un buen vaso de vino? No lo podemos aceptar. No tenemos dinero para pagarlos. Lo hemos perdido todo en la
igual. Las cosas se compran y se venden. La gente trabaja. Recibe las monedas y las cambia por comida, ropa, instrumentos. Tan fácil como lo hacemos nosotros. Ya lo sé, el pastor tiene un rebaño de vez en cuando meterá un cordero o una ternera. Una vez los he troceado, los llevo aquí a la plaza y quien quiere los toma. Cuando los melocotoneros están cubiertos de frutos, los traigo aquí a la plaza y quien quiere los toma. Yo hago pasteles de canela, buenísimo. Los traigo aquí a la plaza y quien quiere los toma. Bienvenida, forastera. ¿Cómo te llamas? Estás, ¿y tú? David. Y soy uno de los vigías. Pero ya estoy harto de estar siempre ahí arriba. No has salido nunca de aquí. ¡Nunca! Tú sí que debes de viajar. Por todos los caminos del ancho mar Mediterráneo. Si quieres hacer ganas, ¿por qué no te vas a la gatela y sales a correr el mundo? Siempre ha sido mi anhelo. Volar. Huir. Yo también. Siempre he tenido ese anhelo. Volar, huir. David, la nube, esa celda. ¡Ya estuvo! Espera un momento. Vuelvo. Ciudadanos de Bagatela, la polvareda está cerca. Los persas, que ya están aquí. ¡Es el ejército de Datis! ¡Han encontrado nuestro rastro! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hazle! Nos han descubierto, nos entregaremos a los persas. ¡No podéis sacrificar a vuestra hija! No hay más remedio, si no nos encuentran de Bagatela no quedará piedra sobre piedra. Si nos unimos todos, los persas no podrán hacernos nada. No les conocéis, han destruido a su paso las ciudades mejor amuralladas. Os esconderemos en el taller de los juguetes mecánicos. Vamos. Los persas, que ya llegan. Ay, madre mía. Verdad, los hechos perfectos a la gente, no tienen la guerra, amigos ni parientes. Dejan para quiénes sois, ni cómo os llamáis, ni falta que me hace. Entregadme al feliz a su hija y no os pasará nada. Pero si no lo hacéis, mis valerosos capitanes, os darán un escarmiento tan grande que en esta ciudad no quedarán más que las cenizas y su nombre desaparecerá del mapa. Si tenéis frío o queréis encender un fuego, no hace falta que queméis toda la ciudad. Tenemos un cobertito de leña y os la podemos ofrecer. ¿Quién habla de ofrecer? Datis siempre coge lo que le da la gana. ¿Dónde tenéis a Tricia y a su hija? No ha venido nadie. ¡Son más tojudos que las muelas de nuestro ejército! ¿Queréis decirme dónde están de una vez? Nosotros no lo sabemos, nosotros lo ignoramos. Yo, Datis, el guerrero más feroz de toda Persia, os aseguro que mañana al amanecer os cortaremos la cabeza uno a uno. Y si no lo hacemos ahora, es porque nuestros dioses nos prohíben hacer destrozos a deshoras. Preparad las armas, afiladlas. Mañana os atacaremos. Ahora, Datis, os declara la guerra. ¡Vamos, capitanes! ¡No, Datis! Redactis los hechos que sepan las gentes, no tienen en la guerra ni amigos ni parientes. Dejan manotados cada vez más fuertes, pasan por la piedra cobardes y valientes, dando puñetazos y dudas sonrientes. ¡Somos duros! ¡No! ¡No es el este! ¡Ay,
Los que pudieran acercarse a ellos morirían atravesados por sus cuchillos. Tenemos que encontrar otro sistema. Cada cual tiene el arma adecuado. Mirad los animales. Unos tienen garras, otros en forma de púas, los toros cuerdas en la cabeza, los ciervos la agilidad, las ardillas la astucia. El hombre, en cambio, tiene la inteligencia. Me parece que ya tengo la solución. En vuestro taller, Tobías, hay algunas cosas que nos pueden servir. Vamos, que pronto oscurecerá. Ha cambiado el viento. Los persas se deben de pelar de frío. Que se lleven, bribones. ¿Dónde estaremos mañana, Jonás? Pues aquí, hombre, haciendo el sitio más bonito de todos. Mañana nos atacarán. Todo se habrá acabado. Después... ¿No crees que Tobías y el forastero encontrarán una solución? No sé. David, los persas, que ya vuelven. No puede ser. David ha dicho que no atacaría hasta la madrugada. Pues ya vienen. ¿Hay novedad? Parece que hay revuelo en el campamento persa. ¡Ay, pobre de nosotros! David y sus capitanes vienen hacia aquí. ¿Has visto qué palos más largos llevan? Los ensartarán como si fuésemos pollos. Y luego nos atarán. Gentes de esta piojosa ciudad. He venido porque me da la gana. Y no habrá ningún valiente capaz de discutir esta decisión. Mía y de mis capitanes. ¡Ah, David! Allá afuera hace un viento terrible. Y no quiero que les pase nada a mis bravos capitanes. ¡Ah, David! Montaremos la tienda en esta plaza. Lástima de paredes. Mañana no quedará piedra sobre piedra. Todavía pillaré un resfriado. ¡Achau! ¡Salud! ¿Os estáis burlando o qué? ¿No sabéis que el mejor negocio que podríais hacer es que la viciara ahora mismo? Nosotros no deseamos nada, no tenemos enemigos. ¿Y nosotros? Entonces, ¿qué pintamos aquí? Sois una pobre gente que tiene frío. También parece que tengan hambre. ¿Quién habla de tener hambre? Estamos hambrientos, diría yo. Hace 5 días, que no hemos engullido más que el caldo de hervir el cuero de nuestros cinturones. ¿Quieres unas truchas acabadas de pescar? ¿Un queso de oveja? Tengo fruta de la mejor. ¿Verdad que me aceptaréis esta compra? Yo me desmayo. ¡Hablas de comida! Eso es que me daba mi madre, de pequeñito. Con lo que me gusta mi pescado. Y vino, que lo siento chorrear por mi garganta. Os prohíbo que aceptéis nada de estos piojosos. Mañana podréis comer y beber lo que queráis. Ahora, plantad la tienda.
Nos habéis nombrado y nosotros, como está mandado, jauja. Dormiré con las botas puestas. ¿A dónde vais? ¡Ay, qué chico más guapo! ¡Qué chico! Soy Tetis, uno de los capitanes de Gandalf. ¿No os asustó? ¿Cómo nos va a asustar un chico tan agradable? Es una pena para que no haya chicos tan atractivos. No nos halaguéis así, que todos tenemos un punto claro. ¿A dónde vais? A llevar la cena a los vigías. Poca cosa, unas chuletas, un pollo relleno de ciruelas, un queso de oveja, una jarra de vino. Eso es poesía pura. ¿Comer? ¿Beber? Déjame probar una ciruela. Yo le doy el vino. ¿Y si les dejamos esta cesta y vamos a coger otra parada biciponal? Sí. No puedo quitarte las botas. ¿Qué hacéis? ¿Aquí vigiláis? No se aparece ningún ruido por este lado. Ah, no me engañáis. ¿Qué tenéis ahí? ¡Comida! ¡Hay comida! Ya sabéis que está prohibido aceptar nada del enemigo. Persia se incauta de esta comida. Yo represento a Persia. Por lo tanto, Adiós poesía, adiós manjares escogidos. Fijado, qué cara ponen cuando come gratis. Si dura mucho rato se desmayará. me vuelvo a dormir. Vigilad bien. Y una bota de vino. ¡Ahí! ¡Hay un trozo de pan! ¡Lo cogido yo! ¡Es para mí! ¡No! ¡Ya lo hice primero! ¡Parad! Nos lo repartiremos. No, mejor nos lo jugaremos a los dados. Vale. Les cambiaré la jarra vacía por una llena. Con la que vacía la bebida de estar muy pronto. Los dioses me son propicios. He ganado. Es para mí. La debilidad va a tener visiones. La jarra se ha llenado sola. ¡Pásamela! ¡Es enano! ¡Es vino de verdad! ¡Es vino! ¡Es vino! ¡Es vino! ¿Qué gritos son estos? ¿Por qué no son ¿Qué gritos son estos? Los soldados del campamento. ¿Tendrán campamento? ¿Tienen hambre? Mejor. Perro harto. Más vale tener la ropa hambrienta. Así mañana vigilarán con más valor. ¿Qué queda bien? No lo habéis visto. Nosotros ya nos comer. Quiere, si cantas, y a la barriga. Esto es
en las montañas. Pronto será de día. ¿Qué? ¿Ya es de día? Despertad, chicos, que si nadie nos ve durmiendo, nos costará caro. ¿Te has vuelto loco? ¡Sí es la puerta de sol! ¡Ay no! ¡Es la salida! ¡Corre! ¡Que trabajamos! ¿Quién me ha despertado? Soñaba que me iba a dar una comilona y oír el canto del gallo. Esas campanadas me parece que no anuncian nada bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se me deja dormir tranquilo? Ah, si yo sería. Pero estas campanadas no me gustan. Dejadme pensar. ¿Por qué no me habéis despertado? Dormíais también que... ¡Estúpidos! ¡Bribones! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Recogedme quieta! Estas campanadas me parece que... ¡Ya lo tengo! ¡Es el anuncio de la peste! El que lo oye ya no lo olvida nunca, si es que sale con vida. ¿Qué quieres decir con eso? Que si nos queremos salvar el pellejo, más vale que empecemos a huir. ¡Quietos todos, capitanes! Para acá. ¡Ay, Nati! ¡Ay, qué bueno! Estas campanadas... ¡Déjame pensar! ¡Ya lo tengo! Es una trampa. Nos quieren hacer creer que están apestados. Sal y di la trampa que no se preocupen y que atacaremos. ¡Qué listo es nuestro terrible David! Ya lo creo. Si hubiera habido la peste, hubiésemos oído gemidos. ¿No crees ahora que es de verdad? Gemidos, ya decía yo. ¡Huyamos! ¡Aquí dejaremos el pellejo! Los soldados del campamento no están muy seguros. Han oído los lamentos. ¿Y si nos largáramos? No, sigo creyendo que es una trampa. Todavía no se ha visto a nadie con la cara amarilla, ¿verdad? Ya sabéis que antes de morir, los apestados se vuelven amarillos. Anda, que... ¡Mira, Tati! ¡Amarillos! ¡Amarillos como canarios! ¡Que no se acerquen! ¡Que no me toquen! ¡Estúpidos! ¿Qué si se hubieran pintado la cara? Todavía no se ha visto ninguna rata, ¿verdad? ¿Dónde se ha visto la peste sin remedio? Déjelo, déjame. ¡Ay, Nati! ¿Por qué queréis que muero tan joven? Que vaya que nací un día antes que él. ¿De qué os serviría yo? Muerto del todo, en un chorrito de vida. Que vaya manera. ¡Imposible! Mis pies están agarrados a la maldita criatura embrujada. Y no me puedo mover si no es hacia la puerta de salida. Iré yo y os demostraré cómo todo es pura comedia. Todavía no se ha visto ninguna rata, ¿verdad? ¿Dónde se ha visto la peste sin rata? Iré yo al pueblo, que los mataré y quemaré a sus habitantes. ¿Permiso? ¡Ratas! ¡Huyamos! ¡Ayudadme, capitanes! ¡Una rata no me persigue como si fuera mi sombra! ¡Aquí, capitanes! ¡Ah, Nati! ¡Esperadme! ¡Soy un gran agua! ¡Estoy en una agua que salgo! ¡Ah! ¡Ya huye! Pobrecito.
Pablo, cogeremos caballos. La paz ha vuelto a la gatera. No creo que los presas quieran volver. El médico ha sido de Midas. En cuanto entró mi taller y vio las cosas que teníamos preparadas para el día de los juguetes mecánicos, se dio cuenta de que las podíamos hacer correr atraídas por el imán por el imán. ¿Dónde está Midas, Jonás? ¿Has visto los forasteros? Pues veréis. Dímelo de una vez, Jonás. Ya están cerca del recodo, van al paso ligero de los caballos. David va con ellos.